Hola, ¿qué tal, profe? Mi nombre es Luis David Larios Girón y en esta ocasión le voy a explicar un poco de la civilización maya, desde sus inicios hasta que colapsó, hasta sus finales. Bueno, se dice que la cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en México inicialmente. En México se desarrolló en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. También se desarrolló en Guatemala, en Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Esta abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. Destacó a lo largo de más de 2 milenios en numerosos aspectos socioculturales como su escritura, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano precolombino. También en el arte, en su arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía y matemáticas. Eh, Se dice que durante el periodo formativo, antes de 2000 años antes de Cristo, se inició el desarrollo de la agricultura de la población, se hizo sedentaria, estableciéndose en las primeras aldeas. Esto quiere decir que se quedó en ciertos lugares que fueron las primeras aldeas. Eh, en el periodo preclásico, 2000 años, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, hasta 2000, hasta 250 años después de Cristo, se desarrollaron las primeras sociedades complejas y se cultivaron los alimentos básicos de la dieta maya, que en este caso sería el maíz, el frijol, la calabaza y también el chile. Las primeras ciudades mayas se desarrollaron en torno a 750 años antes de Cristo, alrededor de 500 años de Cristo. Estas ciudades poseían una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La agricultura glífica se utilizó desde el siglo III a.C. En el preclásico tardío se desarrollaron grandes ciudades de la cuenca del Petén y también de Caminaljuyu. Alcanzó prominencia en el altiplano guatemalteco. Eh, Desde alrededor de 250 años después de Cristo, el periodo preclásico se define en gran medida por el levantamiento de monumentos esculpidos empleando las fechas de cuenta larga. En este periodo se desarrolló un gran número de ciudades o estados vinculados entre sí por una compleja red de comercio. En las tierras bajas mayas surgieron dos grandes poderes rivales, Tikal y Calakmul. Se vio también la intervención extranjera en la política dinástica maya de la ciudad de Teotihuacán, perdón, del centro de México. En el siglo IX se produjo un colapso político general en la región central maya que originó guerras internas, el abandono de las ciudades y el desplazamiento poblacional hacia el norte. Durante el periodo posclásico surgió Chichen Itzá en el norte y se produjo la expansión del reino quiché en el altiplano de Guatemala. En el siglo XVI, el Imperio Español conquistó la región mesoamericana y tras una larga serie de campañas militares, la última ciudad maya cayó en 1697. Se dice que el poder político durante el periodo clásico se centró en el concepto del rey divino, que actuaba como mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural. La monarquía era usualmente hereditaria y patrilineal, y el poder pasaba al hijo mayor, aunque en más de un caso mujeres ostentaron el poder como regentes de sus hijos menores de edad o por derecho propio. La política maya estaba denominada por un sistema de patrocinio, aunque la exacta composición política de un reino variable de la ciudad-estado a otra. Generalmente cada aldea tenía un líder tribal que respondía a un señor regional.
superhereditario por un ser divino. Y en algunos casos, como el de Tikal, había un gobernante superior, que le decían el rey de reyes, denominado Calomté. Hacia el clásico tardío, la aristocracia había aumentado considerablemente y se había reducido el poder exclusivo del reino divino. También se dice que la civilización maya desarrolló formas de arte sofisticadas utilizando tanto materiales procedentes como durables, incluyendo madera, el jade, la obsidiana, la cerámica, monumentos de piedra tallada, estucos y murales finamente pintados. En las ciudades mayas se dice que el centro de la ciudad era ocupado por complejos ceremoniales y administrativos, rodeado por una irregular expansión de barrios residenciales. A menudo las diferentes partes de una ciudad eran conectadas por calzadas, y también la arquitectura principal de la ciudad se componía de palacios, templos piramidales, juego de pelotas ceremoniales y estructuras alineadas para la observación astronómica. La élite maya sabía leer y escribir y desarrolló un complejo sistema de escritura glífica, uno de los más avanzados en América precolombina. Los mayas grabaron su historia y conocimiento ritual en libros en forma de biombo, de los que solo permanecieron 3 ejemplares como incuestionable autenticidad. El resto fue destruido por los conquistadores españoles. También existe un gran número de ejemplos de descripción mayas en las estelas y la cerámica. Los mayas desarrollaron una compleja serie de calendarios rituales entrelazados. Emplearon la matemática y fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el cero explícito en el mundo. También se dice que los mayas practicaban el sacrificio humano como parte de su religión, ya que ellos creían en esto. Bueno, ahora le voy a hablar un poquito sobre el colapso maya. El colapso maya, el colapso de la civilización maya del periodo clásico o simplemente colapso maya, se dice que se refiere a la decadencia y el abandono de las ciudades mayas del periodo clásico en las tierras bajas del sur de Mesoamérica entre los siglos 8 y los siglos 9. No debe confundirse con el colapso de la civilización maya del periodo preclásico en el siglo II. El periodo clásico de la cronología mesoamericana generalmente se define como el periodo comprendido entre los años 300 y los años 900. Los últimos 100 años, de los cuales de 800 a 900, son conocidos como el clásico terminal. El colapso maya del periodo clásico es uno de los mayores misterios de la arqueología. La sofisticación cultural alcanzando por los mayas antes de la caída, en combinación con la relativa brusquedad del propio colapso, hace que este desarrollo sea tan interesante. Los centros mayas más avanzados en las tierras bajas del sur de Mesoamérica entraron en un proceso de declinación durante los siglos 8 y 9 y fueron abandonados poco después. En términos arqueológicos, se dice que este descenso fue indicado por el cese de las inspiraciones de los monumentos y una reducción de obras de construcción de arquitectura a gran escala. Sin embargo, un número de ciudades mayas no declinaron y la civilización maya continuó hasta 1697, cuando los españoles conquistaron a Tayasal, la última sociedad o estado independiente de los mayas. Efectivamente, después del colapso maya, los mayas del norte de Yucatán prosperaron y el estado de Chichén Itzá construyó un imperio que unió brevemente a la mayor parte de la región maya. Dado que partes de la civilización maya siguieron prosperando, un número de científicos no concuerdan con el uso del término colapso. Con respecto al colapso, E.W. Andrews 4 llegó incluso a decir que, en mi opinión,
no sucedió tal cosa, o sea que él no estaba de acuerdo de que había sucedido como tal un colapso. Eh, dado que partes de la civilización maya siguieron prosperando, él no creía en esto. Se identificaron unos 88 teorías o variantes de teorías que intentan explicar el colapso maya del periodo clásico. Desde el cambio climático a la deforestación, a la falta de acción por parte de los reyes mayas, no existe una teoría universalmente aceptada para explicar el colapso, aunque la sequía está ganando soporte como la principal explicación. Para algunos científicos, la evidencia arqueológica relacionada con la instrucción de los toltecas en Yucatán, en Ceibal y en Petén parece confirmar la validez de las hipótesis de la invasión extranjera como causa del colapso maya. También se dice que la última hipótesis sugiere que las tierras bajas del sur fueron invadidas por un grupo que no pertenecía a la cultura maya, cuyas tierras de origen se encontraron probablemente en las tierras bajas del Golfo de México. Esta invasión comenzó en el siglo IX y provocó durante los siguientes 100 años una serie de eventos que resultaron en la destrucción de los mayas del Clásico. Se cree que esta invasión de alguna manera fue influenciada por los pueblos toltecas del centro de México. Sin embargo, la mayoría de los científicos que estudian a los mayas no creen que la invasión extranjera fue la causa principal de este colapso, pues ellos postulan que ninguna derrota militar puede explicar ni ser la causa del proceso de colapso prolongado y complejo del Clásico terminal. La influencia de Teotihuacán en toda la región maya puede haber explicado algún tipo de invasión militar. Sin embargo, en general, se considera que existía una significativa interacción entre Tehuacán y la región maya que data desde el periodo clásico, temprano o antes. Es decir, bueno, se dice que mucho antes de los episodios del colapso del clásico tardío, perdón. Bueno, esto sería un poco en sí, en resumen, no se cree que el colapso surgió a causa de la invasión de los extranjeros, sino que